Una manera de explicar la definición de tangente a una curva podría ser empezando con secantes y utilizando la notación de límites. Aquí vemos una curva dibujada en un plano cartesiano XY. La curva es una función que depende de X. Si trazamos una recta secante a la curva y le asignamos a los puntos que cortan la curva coordenadas A y A más H en X, entonces los puntos son A, F de A y el otro punto es A más H, F de A más H. Podemos dibujar un triángulo rectángulo donde la hipotenusa del triángulo es el segmento de recta que tiene como puntos extremos los puntos que cortan la curva. Los catetos del triángulo son H y F de A más H menos F de A. La recta secante en la figura tiene pendiente igual a la tangente del ángulo alfa, que la podemos escribir como este cociente. Entonces, si H es distinta de 0, los puntos A, F de A y A más H, F de A más H determinan, como en la figura, una recta cuya pendiente es F de A más H menos F de A sobre H. La tangente a la curva en el punto A, F de A parece ser el límite de esta secante cuando H se aproxima a 0. Cuando H la hago más pequeña, la recta que tenemos me queda como esta otra recta secante. Si hago más pequeña la H otra vez, ahora tenemos esta recta secante. Y si vuelvo a hacer pequeña la H, ahora tenemos, y como se ve, este punto se acerca más al otro punto, y finalmente, cuando H se aproxima a 0, el punto coincide con el otro punto, y la recta ya no es secante, es una recta tangente en ese punto, que es el punto que teníamos como A, F de A. Entonces, la pendiente de la tangente en el punto A, F de A debe de ser el límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F de A entre H. Ahora ya estamos listos para la siguiente definición. La función f es derivable en a si el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h existe. Este límite se designa por f tilde de a, que se pronuncia f' de a y recibe el nombre de derivada de f en a. También lo podemos escribir así o así. En la primera expresión es la derivada de f en a y en las dos últimas estamos representando la derivada de f con respecto a x. Ahora vamos a realizar unos ejemplos. Derivar la función constante f de x igual a c. Aquí la c es una constante. Sabemos que la derivada de f en a es Ahora escribimos
Sustituimos A más H en F, que me da C. Y ahora sustituimos A en F, que también es C. Entonces, esto me queda C menos C entre H. Y esto pues me queda igual a 0 entre H, que es igual a 0. Y entonces el límite, cuando H tiende a 0, de 0, es 0. Entonces aquí escribimos que la derivada de C con respecto a X es 0. Esto significa que la tangente a la gráfica de F tiene siempre por pendiente 0. Derivar la función lineal f de x igual a cx más d, donde c y d son constantes. Entonces escribimos el cociente y sustituimos a más h en f, y tenemos c multiplica a más h más d menos, luego sustituimos a en f y tenemos ca más d, y luego todo dividido por h. Desarrollamos y obtenemos esto. Ahora simplificamos. CA menos CA da 0 y D menos D da 0 y H entre H da 1, por tanto solo me queda C. Entonces el límite cuando H tiende a 0 de C es igual a C. Finalmente escribimos que la derivada de Cx más D con respecto a X es igual a C. Por tanto, la pendiente de la tangente en F es C. La tangente coincide con la gráfica de F. Vamos a hacer ahora derivar la función f de x igual al valor absoluto de x. La definición de valor absoluto de x me dice que el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0, y es menos x si x es menor o igual a 0. Vamos a hacer esto por pasos. Primero para el caso cuando x es mayor que 0. Y por la definición de valor absoluto tenemos que f de x es igual a x. Escribimos el cociente y sustituimos a más h en f y tenemos a más h. Luego menos y sustituimos a en f y tenemos a. Y todo entre h. Luego a menos a es 0. Y entonces tenemos h entre h que es igual a 1. Luego el límite cuando h tiende a 0 de 1 es igual a 1. Esto para x igual a a, donde a es mayor que 0. Ahora para el caso cuando x es menor que 0 y por la definición de valor absoluto tenemos que f de x es igual a menos x. Escribimos el cociente y sustituimos en f a más h y a. Y obtenemos al desarrollar y simplificar el resultado menos 1. Luego el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 es igual a menos 1 para a menor que 0. Ahora para el caso cuando x es igual a 0, sustituimos 0 en el cociente. Entonces obtenemos el valor absoluto de h entre h, y esto tiene dos casos. Por la definición de valor absoluto,
Entonces primero tenemos h entre h igual a 1 para h mayor que 0. Y tenemos también menos h entre h que es igual a menos 1 para h menor que 0. Por tanto, el límite no existe. El límite de este cociente no existe porque su límite por la derecha es 1 y su límite por la izquierda es menos 1. No son iguales los límites, por tanto no existe. Entonces la derivada del valor absoluto de x es 1 cuando x es mayor que 0 y menos 1 cuando x es menor que 0. Pero la función valor absoluto de x no es derivable en x igual a 0.